Iberdrola es una empresa de energía que ha estado presente en nuestro país en los últimos años, en las recientes décadas. Es un jugador que se apresta a aprovechar las ventanas de oportunidad que se dan con esta reforma energética y cuyas leyes secundarias fueron promulgadas apenas la semana pasada. Me da mucho gusto saludar esta noche justamente a Eduardo Andrade, él es el director general de Iberdrola México. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Darío. Un gusto saludar a toda la audiencia. Contento después de una semana de promulgación de las leyes, creo que el país va mejor. Así se ve, ojalá y así sea. Iberdrola es una empresa de origen europeo que valdría la pena que para quienes no están muy relacionados y se quieren familiarizar con las empresas que estarán pues muy activas en los próximos meses, en los siguientes años, deben conocer. Sí, Iberdrola es una empresa nacida en Europa, desde luego, pero es una empresa ya mexicana desde hace 16 años. Tiene más de 5,000 megawatts instalados en el país, produce alrededor del 14% de la energía eléctrica que tenemos en nuestras casas, en nuestras fábricas, en nuestros comercios. Y pues la intención de la empresa, desde luego, es mantenerse en México y crecer con el país. Casi 2 décadas de presencia en México. ¿Qué es lo que tiene de intereses Iberdrola en nuestro país? 9 plantas, de las cuales 6 son utilizando gas natural, 3 son eólicas, es decir, con energía del viento. Estas 3 en Oaxaca, las demás plantas, sobre todo en el noreste del país, que es la zona de suministro de gas natural más importante que tenemos. Iberdrola conoce paso a paso el proceso de apertura del sector energético. Fueron de los primeros jugadores en participar una vez que se abrió este sector. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso de apertura de la energía en México. Sí, la gestión de Iberdrola se centra alrededor de la figura de productor independiente de energía, que son plantas que le suministran energía eléctrica a Comisión Federal de Electricidad para que Comisión las venda después a nosotros como usuarios finales. Algunas de las plantas están dentro del régimen de autoabastecimiento o generación, que básicamente es energía para la industria, en un trato directo o dentro de una sociedad directa en la que participa la industria y participa Iberdrola. Es lo que tenemos por el momento, que es lo que la ley de 1992 permitió. ¿Ustedes generan electricidad que le proveen a la CFE? Así es. Y la CFE también les da a ustedes la posibilidad de que vendan esa electricidad a terceros, o ustedes están obligados a vendérsela únicamente a CFE? No, son 2 esquemas distintos. El de productor independiente de energía es obligado a un contrato de venta a la Comisión Federal de Electricidad. De esos son alrededor de 4,400 megawatts de los que tenemos. Los 900 siguientes o los 800 y tantos siguientes son los que se venden directamente bajo la figura de sociedad de autoabastecimiento de cogeneración a la planta industrial del país. ¿Quiénes son sus principales clientes en México, a los que están abasteciendo del fluido eléctrico? Bueno, hay muchos, sobre todo en el norte, los grandes acereros, los grandes cementeros, los grandes petroquímicos. Ya están metidos dentro de la modernidad de la reforma energética desde antes, que era lo que se permitía. La nueva reforma lo que permite es que esto vaya dirigido hacia esos mismos, desde luego, pero ahora las pequeñas y medianas empresas también tendrán acceso a poder escoger su proveedor de energía, y tal vez sea lo más relevante. Hay competencia en la generación del sector eléctrico. La primera apertura relevante en el sector energético y concretamente en el eléctrico se dio en el gobierno de Ernesto Zedillo, si mal no recuerdo. Ahora, con esta nueva generación, este paquete de nuevas disposiciones regulatorias de las que se deriva una ley nueva para la Comisión Federal de Electricidad, ¿ustedes en Iberdrola cómo lo están viendo? No, lo vemos muy positivo. La ley se modificó con Carlos Salinas de Gortari, sin embargo, dada la crisis económica del país, la primera planta se inauguró hasta que estaba en la presidencia Ernesto Zedillo. Esto no va a ser igual en este sexenio. Claramente las acciones del presidente Peña Nieto no solamente fueron de promulgación de las nuevas leyes, sino decretar 10 acciones que contribuyen a que los efectos de la reforma energética y la eléctrica en particular se sientan en la población y se sientan en la planta industrial mucho más rápidamente. Entonces nosotros lo que vemos es una urgencia porque este país le vaya mejor, en base a que las reformas que ya hizo, en donde ya hizo su tarea el legislativo, ahora se convierte en una realidad en beneficio para los usuarios eléctricos. Esto de bajar el precio de las tarifas eléctricas, como lo ha propuesto el gobierno de la República, ¿es factible? Y si es factible, ¿en cuánto tiempo?
Claro que es factible, hay elementos que así lo indican. El cambio de combustible, de combustóleo muy caro a gas natural, va a llevar a que haya tarifas más bajas, sencillamente por el segmento de generación. La Comisión Reguladora de Energía tendrá además la obligación de encontrar cuál es el costo eficiente para la transportación de la energía eléctrica. Entonces, cuando la Comisión Reguladora determine ese costo y se cambie el combustible de combustóleo a gas natural, las tarifas bajarán. ¿Cuándo van a empezar a bajar? 2 años. ¿Por qué 2 años? ¿Por qué hay acuerdo con el gobierno al respecto? Pues porque es cuando los ductos que se están construyendo en el norte del país van a estar listos para poder suministrar gas natural a las plantas que ahora consumen combustóleo. Es decir, esto no es una expectativa abierta. Claramente hay proyectos que están bajo construcción el día de hoy que van a contribuir a que llegue el gas natural y con eso energía eléctrica más barata. Estamos hablando entonces de 2 años. ¿Dónde se están desarrollando y construyendo estos ductos? En el noroeste del país, en el norte del país, pero donde es más importante todavía es en el noroeste. La zona de Sinaloa, Sonora, que no tenía gas natural, ahora lo va a tener. Esto no solamente permite que haya gas natural para producir energía eléctrica, sino va a haber gas natural para que las industrias de la región puedan utilizar gas natural en vez de combustóleo, más limpio por un lado, y sus procesos de producción van a ser infinitamente más baratos. Esto va a permitir que además, por ejemplo, esos grandes distritos agrícolas de Sinaloa puedan exportar no producto en bruto, sino producto procesado. Que haya manufactura en Sonora, Sinaloa, que el día de hoy podría no haber porque sencillamente no hay gas natural. El anclar la llegada del gas natural al noroeste mexicano basado en la conversión de plantas de combustóleo a gas natural es un beneficio suplementario que tiene la reforma energética. Hemos hablado de la electricidad, sin embargo hay energías renovables, energías alternativas que también fueron tocadas en esta reforma en materia energética, cuando hay que decirlo también, hay que reconocerlo que en el sexenio pasado con Felipe Calderón se sentaron las bases precisamente de una recomposición y de una regulación en materia de energías limpias. Así es, desde el sexenio pasado ya hay una obligación legal para el año 2024 que el 35% de la energía eléctrica que consumamos provenga de fuentes renovables. Lo que hace esta modificación legal ahora es que crea los instrumentos de incentivo para que esto suceda realmente. Entonces, la CRE va a tener a su disposición muchos mecanismos para hacerlo, uno de los cuales son los certificados de energías limpias. Certificados de energías limpias. Así es. Estos certificados quiere decir que se va a dar al que consume energía limpia, se le va a dar un certificado para garantizar que sí la está consumiendo. Si no nada más vamos a caer en el punto en donde el país la produjo y yo no sé si la consumo o no la consumo. Con estos certificados lo que se logra es que o tengo una planta o tengo un certificado. Va a ser desde luego un certificado es más caro que la planta, por lo tanto la tendencia y el incentivo es a que se construyan plantas de energía eléctrica renovable para evitar la compra del certificado. Decías hace un momento que ustedes tienen presencia en lo que es la energía eólica. ¿Dónde está esa presencia y qué potencial le ven al desarrollo de otro tipo de energías sustentables? Estamos en Oaxaca en 3 municipios, Juchitán, El Espinal y Santo Domingo Ingenio. Oaxaca es el bastión de la energía renovable en México por lo pronto. La calidad del viento en el istmo de Tehuantepec es la mejor que hay en el país. Sin embargo, hay otras zonas de México donde hay buena calidad de viento, sencillamente no son áreas tan grandes. ¿Qué otras áreas son explotables? Pues desde luego la geotermia. Se creó una ley especial y específica para la geotermia, lo cual nos debe hacer pensar en invertir en esa fuente de generación que es muy particular de México y de no muchos lugares en el mundo. Y la parte hidroeléctrica creo que es algo que todavía está muy incipiente dentro del país y en lo que habrá que prestar atención, porque además permite llevar energía eléctrica a algunas zonas del país que el día de hoy no la tienen. Es un aspecto fundamental de la reforma, energía eléctrica para todos. Si bien los esfuerzos de electrificación han sido muy efectivos, se llega al 98% de la población, esta ley nos lleva a que llegue al 100% de la población. Y es una obligación legal el hacerlo ahora. ¿Geotermia sería una oportunidad de negocios para ustedes? Geotermia no es algo que tengamos experiencia, pero desde luego es algo que habrá que ver con cuidado para entender si Iberdrola puede entrar en el área de geotermia. Iberdrola se desarrolla en 5 países en el mundo: España, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y México, dentro de una estrategia atlántica de crecimiento. Ninguno de estos países tiene potencial para geotermia, salvo México ahora. Y entonces por eso es que no tenemos experiencia, tal vez también servirá para que nosotros aprendamos un poco. Pues Eduardo Andrade, presidente y director general de Iberdrola, muchas gracias por haber estado aquí, buenas noches. Hasta luego.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.